dicho, la idea de hoy día, excusando a la Vale, que les comenté por un tema laboral urgente, que no puede estar, la idea es que podamos ocupar esta tutoría en 2 temas. En torno a la clase, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, reflexión, bien abierto. De hecho, vamos a rescatar un comentario que se dio en el foro, que podríamos partir por ahí para empezar a refrescar los conceptos. Y lo otro era comentarles que hoy día vamos a subir la síntesis de género y darles algunos comentarios más gruesos, pero después que las puedan revisar y leer, en la próxima tutoría podemos afinar la sugerencia. Y sepan que el proceso de evaluación siempre está sujeto a su revisión, entonces si ustedes consideran que hay algún aspecto que tal vez está punteado número 2 y era 3, y ustedes lo pueden argumentar, nos pueden escribir y nosotros lo vamos a volver a revisar, siempre y cuando tenga un argumento, ya que si es solo revísalo, ahí yo me pongo más pesadita y digo, no, pues dígame por qué cree que tiene que ser tengo que revisar, cuál es el argumento. Y con eso siempre revisamos, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, agradeciendo el recordatorio de grabar, les quería abrir a la posibilidad de que pudiéramos conversar. ¿Qué les pareció la clase de discapacidad? Me imagino que ya habían visto este tema en antropología, en fundamentos o en otros cursos. No sé si les aportó algo nuevo, si estaba ya todo revisado. También a mí me sirve eso porque las asignaturas van cambiando, entonces cuéntenme un poquito. Yo quería decir que, claro, hemos hablado antes en otros ramos de discapacidad, pero igual es bueno como ir recordándolo porque se va refrescando. Por ejemplo, no me acordaba como tan bien del orden y como de cómo había sucedido cada cosa. Me acordaba como este tema de la guerra mundial, porque eso igual fue como algo que me impactó mucho, pero en general no me acordaba de todo. Entonces, igual encontré que fue súper buena la idea como de ir definiéndolo y explicándolo como cronológicamente cómo eran las percepciones. Y no sé, pues por ejemplo, todo esto de la convención, eso creo que nunca lo había escuchado, entonces igual también me sirvió mucho. Qué bueno, qué bueno. Vimos con Vale que con la Vale estamos trabajando en un seminario de magíster, es un seminario bibliográfico de discapacidad y derecho. Y estuvimos trabajando estos enfoques, pero con una perspectiva más histórica. Y le vimos valor compartirlo con ustedes, un poquito así resumido, porque la cápsula ustedes ven así como en 15 minutos flash, pero poder como situar el modelo en un recorrido histórico. Y como pasan las cosas en el mundo, en distintos momentos históricos y que tienen como su correlato, también pasa, que eso es algo que a mí me gustaría compartirles en esta tutoría. Yo, por ejemplo, yo hice una investigación doctoral sobre las conceptualizaciones. Uno de los temas eran las conceptualizaciones que tenían terapeutas ocupacionales españoles respecto a la intervención en discapacidad. Habían varios temas, pero ese era uno. Entonces, lo que lográbamos como concluir, igual es un estudio cualitativo, no es que todos los terapeutas españoles hagan lo mismo, sino que lo que logramos concluir a raíz de esa muestra es que coexisten los enfoques en la intervención. A veces uno puede tener un enfoque más social y dialogarlo con un enfoque médico rehabilitador. O tal vez tener, la intervención no se hace solo del terapeuta, del o la terapeuta hacia la persona, sino que también es el enfoque que la persona traiga. Entonces puede ocurrir que una persona traiga así como una lectura de que debe ser sujeto de caridad y de asistencia, más así como del presidencia, como de esa línea, o que tenga o entienda que su familiar debe estar en casa y no salir, como una institucionalización, como en la línea presidencia, y uno tenga que dialogar con un enfoque que quizás uno quiere aportar, que es una perspectiva de derecho. Pero para que haya diálogo, uno no puede imponer y decir, no, mira, es que usted está pensando, no sé, errado, sino que hay que situar a esa persona en su contexto histórico, que tal vez lo hizo o la hizo entender que
que esto era un castigo divino, no sé, un tema religioso. Entonces, en ese diálogo y en esa comprensión podemos encontrar algunos puentes que permitan que esa persona, por ejemplo, que yo llevo a mi familiar, pueda recibir atención de salud y no tenga que entender que no, esto fue dado por una condición divina y yo no puedo hacer nada. O sea, cómo establecer puentes de diálogo. Entonces, es súper importante para la intervención comprender mi enfoque, aunque uno nunca es tan autoevidente a uno mismo, hay cosas como opacas hacia sí mismo, pero también intentar comprender en diálogo a la persona y buscar puntos de diálogo, porque si no, nos distanciamos y no articulamos espacios de transformación. Si yo les digo en un ejemplo, a mí me llegaba a veces a la atención primaria, donde trabajé los primeros años, un abuelito así muy mayor me decía, señorita, vengo aquí a verla, em, no sé, pues usted sabrá, usted es la profesional, pero ¿por qué lo mandaron? No sé, pues la enfermera me mandó. Pero cuéntame, y ahí tratando de encontrar un punto de sentido a la intervención, porque no era solo que uno le dijera lo que tenía que hacer, pero la expectativa de él, un señor mayor, que estaba con algunas disfunciones ocupacionales, un poco deprimido, entonces, pero ¿cómo llegar a un punto que no fuera solo decirle, ya, mire, usted haga esto, porque tampoco es que lo iba a hacer, sino salía desde su motivación o desde también su articulación con sus necesidades. Así que esto como para partir. Gracias, Esperanza. No sé qué otro comentario le surgió de la clase. Que por lo menos con lo que usted habla, igual se presta mucho como a las malinterpretaciones. Por ejemplo, cuando uno como que hace sugerencias quizás que salgan de la normativa o de la estructura que tiene la persona bajo la imagen de sugerencia y con todas las sutilezas necesarias, igual la persona se traslada como a algo más radical o algo más fuerte. Por lo menos yo recuerdo que una amiga mía, ella ya se había graduado, no recuerdo de qué carrera, pero era de la salud y conoció a una chica que tenía 20 años y tenía 6 hijos. Y ella le decía a mi amiga como, pero ¿cuántos años tienes tú? Y ella le dice, no, yo tengo 24. Y la señora bueno, la muchacha, le decía, ¿y tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Qué haces trabajando aquí? Si eres tan bonita, deberías tener hijos. Y ella como, o sea, como que le decía, no, pero es que a mí me gusta trabajar aquí, no sé. Y la paciente, digamos, como que lo tomó mal, así como que ella era una mala mujer, por decirlo de alguna manera. Entonces ya ahí entra como un tema más personal o social dentro de la intervención y quizás no es como que este enfoque sea algo tan objetivo, pero dentro de la intervención sí creo que lo es, dentro de sus subjetividades, pero lo es. Y como que hay una discordia ahí o se pueden generar malinterpretaciones quizás con una persona mayor que piense que ellos siempre tienen la razón, por ejemplo. Entonces, como que quizás cómo se maneja desde este lado, viéndolo ya desde la parte psicológica y social, que es como lo que estamos trabajando. Sí, lo que tú dices es bien importante, Bárbara, porque reconocernos a nosotros mismos en nuestros enfoques tampoco es que sean tan fijos, o sea, uno se va como lo que pensó antes o lo que piensa ahora, lo que va a pensar en un futuro más, es como un proceso. Y te encuentras con personas que tienen perspectivas que van a ser distintas, entonces yo creo que hay como no es una receta, pero sí hay una palabra muy importante que es el respeto por las perspectivas y que hay un punto en donde uno puede, como tú dices, sugerir o de decir, desde mi punto de vista, yo pienso esto, pero un poco no imponer, porque
no sé, si te digo así como de experiencias buenas y de experiencias malas, algunas veces sí, como que me vi dando como consejos así como usted debería hacer esto, y yo sentía que no servía para nada, porque la persona, si no le hacía sentido, era así como ya ni volvía. Como esto porque a nadie le gusta que le anden diciendo como que te reten, así por decir así, o que te digan lo que tienes que hacer. Pero aprendiendo ya con más tiempo, como promover procesos de reflexividad desde las necesidades de las personas. O sea, si a esa chica que tiene 6 niños no le hace ningún inconveniente tener 6 o más hijos y los puede sostener y tiene un contexto, o sea, que no le genere, digamos, mayores problemáticas, es una forma de vida, digamos, es una manera de vivir su vida tal vez eh, que ella le ha hecho sentido. Suponemos, por como tú lo dices, que le planteaba a la profesional, pero debería poder, idealmente, solo abrir espacio a que hay otras perspectivas y hay otras formas de vivir, que tal vez con 24 años no tener hijos realmente no, desde la perspectiva de la compañera que tú decías, es una opción también. Y probablemente más común en personas que postergan la maternidad, la mayoría de personas, mujeres que estudian, porque proyectan otros, o sea, porque no necesariamente la maternidad es el único proyecto, y pudiera no necesariamente serlo, o sea, como condición, sino que más bien como una opción. Pero sí, son temas, todos estos temas que trabajamos en el curso, género, los enfoques en discapacidad, porque en salud la gente quiere que el profesional de la salud le diga lo que tiene que hacer, muchas veces. Entonces, encontrarse con alguien que le diga, bueno, mira, aquí vamos a reflexionar y vamos a ver qué es lo más prioritario, pero la idea es que usted se involucre en su proceso. A veces hay gente que no le gusta. Pero por otro lado, también nos encontramos con personas que critican a la terapia ocupacional, y ahí me voy a poner desde el lado cuando nos miran como profesionales y nos hacen crítica, que eso yo también lo trabajé en la tesis, que no me decían, mira, esto me lo dice un amigo que es Antonio Centeno, que es activista del movimiento Vida Independiente, me lo dijo en la tesis. Me decía, eh, mira, cuando un neurólogo me va a abrir la cabeza aquí, yo no le digo nada lo que tenga que hacer porque no tengo idea. Haga lo que quiera. Yo me entrego, me pongo en la cama neurológica y ahí me quedo. Pero cuando un terapeuta me va a decir cómo llevar mi vida, sí quiero implicarme. Quiero saber qué vamos a hacer. Quiero conversar en torno a esto. Quiero tener voz en esto. Sí. Y nosotros trabajamos con las ocupaciones, con lo que las personas hacen. Entonces, él me daba 2 ejemplos. En una intervención en donde no se le decían los objetivos, él tenía que hacer una acción mecánica como motora para mejorar la pinza. Él había tenido una lesión eh, a nivel de la columna alta. Entonces tenía una tetraplegia y no podía desarrollar bien la pinza. Entonces le hacían, no sé, voy a decir, hacer muchas pinzas. Pero decía, si a mí nadie me explica el sentido de eso, esto pasa a ser una actividad sin sentido. Pero si a mí me dicen que pasar bolitas de una cajita a otra, este era el ejemplo, a mí me va a mejorar la pinza y eso me va a permitir recuperar mi escritura porque yo soy profesor. Entonces, para mí es importante recuperar la escritura de cara a poder recuperar mi rol laboral, es distinto. Entonces, es como, y ahí uno ve los enfoques, lo voy a llevar a la clase, un enfoque que está centrado en los derechos, reconociendo que lo que la persona quiere hacer con su vida y es actor principal, o un enfoque centrado en la función. Y no son incompatibles llevar una perspectiva rehabilitadora, porque yo tengo que saber qué es lo mejor para recuperar la pinza, la fuerza, la garra, la precisión, eh, el tono, esas cosas las tengo que saber bien. Pero desde un enfoque de derecho, respetando que si él quiere ser profesor o él quiere recuperar, no sé, sus relaciones con sus amigos o por dónde quiere partir, tal vez. No, no necesariamente por donde yo creo que la función debe comenzar. O dialogarlo, decirle, mira, sabes que es vital que trabajemos esto en los primeros 6 meses, porque después no se va a poder trabajar. Entonces ahí yo puedo decir, ya, negociemos. Soy siendo paciente, puedo ser sujeto de derecho. Ahí es donde entra lo de
la prioridad que se le da a cada rol, que le da el usuario. Como eso es lo que quiere decir. Sí, es importante cuando uno arma yo lo leo así como una cajita de razonamiento cuando hablo con alguien. Aquí está lo médico, lo que ustedes saben de salud, lo científico. Por ejemplo, que un accidente vascular hay que abordarlo con mucha intensidad los primeros 6 meses y hasta el año de recuperación. O sería en el caso de un TEA, o sea, hay algo científico que tengo que manejar. En esta otra cajita tengo la narrativa de la persona, que es lo que tú dices, las perspectivas, lo que la persona quiere con su vida. Acá en otra cajita tengo lo que se puede hacer, porque tal vez yo soy terapeuta, que tengo 3 horas para trabajar, o tengo 12, o tengo 25 meses, o sea, lo práctico. Y aquí está lo ético, que es lo correcto, ¿no? Lo que yo debo resguardar, el bienestar de esa persona, su prioridad, su autonomía. Entonces, uno va articulando eso en esta configuración de roles, en ese razonamiento, y uno lo va desarrollando cuando ustedes hacen sus prácticas. Van articulando, y hay otros enfoques de razonamiento profesional, pero este es uno de los que yo les comento. Entonces ahí también están los enfoques, las perspectivas de género se articulan, las perspectivas que yo tenga en discapacidad, las mías, las de mis equipos, las que trae la persona, las que están en la cultura. Uh-huh. Había una pregunta en el foro, la voy a traer para acá para dinamizar este espacio, y les dejo la posibilidad de que me puedan escribir o abrir el micrófono para hacer comentarios a la clase, ¿ya? Esperanza nos decía en el foro que no le quedó claro por qué se habló de la convención respecto de que las personas con discapacidad preferían llamarse a sí mismas personas con discapacidad y no en situación. Primero precisar que la convención es bien social, es bien enfoque social, o sea, pone mucho de la discapacidad en el contexto y no como causa y consecuencia de la persona. Pero a mí me tocó estar una vez, y ahí lo voy a dar como un ejemplo más experiencial, en una reunión con unas personas que son del colectivo de personas con eh, familiares y no sé si es paciente, no me acuerdo la sigla bien, pero de personas del ámbito de la discapacidad psicosocial, ¿ya? En el ámbito de la esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, de esa línea. Y ellos decían que, él lo hablaba en primera persona, decía, nosotros decidimos que la convención fuera personas con discapacidad, porque si bien sabemos que las condiciones de discapacidad están en el entorno y no en la persona, somos nosotras, las personas que vivimos esta condición o esta diversidad, quienes vivimos con mayor intensidad la opresión que significa las restricciones al trabajo, a la educación, al acceso a la salud, al acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que otros. Entonces, como que el con lo habían dejado para hacer ver esa diferencia. Porque yo podría pensar que, por ejemplo, el del enfoque de diversidad funcional, no sé, la Vale lo nombró, el Movimiento Vida Independiente Español acuñó un término que fuera contrario al que se señala como persona con discapacidad o persona en los términos más peyorativos, que fue diversidad funcional. Pero una de las críticas que se le hace es como que todos somos diversos funcionales, porque algunos usamos gafas, otros tenemos un problema, no sé, en alguna lesión en la columna, o en algún periodo de la vida vamos a tener alguna dependencia. Entonces, un poco a mí me sirve nombrarles este ejemplo, porque ahí está la condición de discapacidad que hace una diferencia. No es algo temporal o algo que es una diversidad inherente, sino que conlleva restricciones a la participación en la sociedad. Las personas con discapacidad en datos acceden a educación superior mucho, mucho menos, ni un 10% de lo que es el total de las personas sin discapacidad, o acceden mucho menos a trabajo, por eso tenemos leyes de cuota.
acceden menos a una salud integral. En discapacidad intelectual los indicadores de salud son súper restringidos, no acceden sus condiciones de salud están muy mermadas por el tema de que hay una como distancia, ¿no?, en la atención de salud hacia las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. ¿Ya? Así que eso rescato ese comentario. Y les invito a, no voy a hablar más, voy a hablar mucho. Cuéntenme, ¿qué comentarios, dudas? Profe, yo tenía una duda cuando habló del acceso a salud de personas con discapacidad en el ámbito psicosocial, que me pareció así como que quedé muy impactada y como que igual me dio mucha pena lo que nos contaba, que esta persona como por el hecho de que tenía esquizofrenia como que casi que no le creían así. Quería saber cómo usted en esa situación o en situaciones así como terapeuta, como está a su alcance y como para revertir eso, o sea, para quizás como, porque yo me imaginaba como pensar en, no sé, tener todo un equipo pensando que la persona está mintiendo o que no está hablando como conscientemente y que quizás esté como, no sé si todos contra usted o algo así, pero como, ¿qué se hace en esas situaciones en que quizás como el equipo piensa como completamente distinto o si no hay apoyo por parte de los otros profesionales? No sé. Sí, ahí hay que, yo quería como situar mi posicionamiento porque yo en esa experiencia que les compartí, yo era estudiante en práctica. Entonces como que mi margen como de la dimensión posible era avisarle a mi tutora, comentarle a la tutora para que la tutora, que era la terapeuta de la unidad, pudiese dimensionar esto con el equipo. Como que mi posibilidad de acción iba hasta ahí. Pero en otros espacios donde he estado como terapeuta ocupacional, uno puede llegar, bueno, levantar el tema a los miembros del equipo. Voy a pensar en otras experiencias de personas mayores que han llegado muy enfermas y uno decía, oye, lo que yo observo aquí no está bien y creo que la atención que tuvo no fue suficiente, porque era así como que le habían dicho que había sido un resfrío. Igual uno ya va desarrollando ojo para conocer a la gente y observar que no era eso lo que pasaba. Entonces, en ese segundo ejemplo que les cuento, me acuerdo que la señora se llama María y llegó contándonos que había pasado como como que se había borrado así como un día entero, un día y una noche. Y con la psicóloga nos quedamos viendo, no, o sea, esto no es un resfrío, porque había ido al doctor y le dijo, ah, no, un resfrío, ya, chao. Entonces fuimos a hablar con la directora. Nosotras como equipo del consultorio le dijimos, mira, no queremos cuestionar a nuestro colega médico en particular, pero no nos parece que sea la respuesta a esta situación. No nos quedamos tranquilas que sea así. Entonces a ella, después de insistir y ser un poco caretes, porque a veces no es fácil que esas situaciones se transformen, porque hay jerarquía y como que cómo vaya a molestar al otro, que ya dio el diagnóstico y estas cosas así. Finalmente ya la derivaron y sí le dieron atención porque lo que había tenido era un aneurisma. Y claro, era tan chiquitito y pasó como despertó y siguió funcionando. Entonces en el nivel secundario sí la atendieron. Pero yo creo que, claro, en la situación es importante abrirse al diálogo con los equipos y buscar otros niveles, como si yo ya no puedo en mi gestión, en este caso como estudiante en práctica, pasar a un nivel de la tutora, dejar como constancia y pedir más apoyos para poder. No siempre las situaciones se resuelven de la mejor manera, tengo que decir, pero en ocasiones sí uno puede lograr transformar, eh, porque aquí hay un tema de oportunidad, de si uno avisó a tiempo o no, pero eso no siempre depende de ti, porque tú llegaste a la práctica y este proceso de salud venía, en el caso de nosotros, probablemente hace mucho tiempo. Pero pasa que en el acceso a la salud hay como sesgos, como, ya si es discapacidad intelectual, eh,
como que solo tiene que ir al área de salud mental o de la terapeuta ocupacional, pero también tiene que verse su ambiente, su dimensión nutricional, obviamente su salud integral, ginecológica, reproductiva, o sea, toda la dimensión de lo que es una persona. Pero sí, yo te diría, querida, que hay que como escalar como, y buscar articular con otros que permitan, a veces si uno no puede, que tengan más poder en las relaciones en este caso, cuando te da el ejemplo de la directora, que nos permitió que a través de ella la volvieran a atender y la derivaran. Ese, intentando ser lo más cordial y constructivo, pues, o sea, no queríamos destruir al médico ni hacer nada de eso, pero entendíamos que quizás en 10 o 15 minutos de atención no iba a poder poner precisión en lo que nosotros sí habíamos podido observar porque la conocíamos de mucho tiempo. Voy a leer un comentario acá de Fernanda que dice que le gustó mucho que fuese desde una perspectiva histórica. En antropología tuvimos una cápsula de evolución histórica y del modelo social, pero más relacionado con la intervención y con los enfoques feministas vistos de la clase anterior nos da mucho más power para aprender. Además de las perspectivas que estamos viendo en X, que con esta materia nos permite articular de manera más completa e integral. Súper. Lo ideal es que vayan haciendo sinergia. Si en el X están abordando temáticas en el ámbito de la discapacidad, y esto puede ser parte que nutra su reflexión allá, ideal. Y si después esto puede revertir a la práctica, maravilloso también. No sé si hay algún comentario, duda o consulta de la clase. Voy a ver el tiempo que estamos. Les quería aprovechar, voy a dejar abierto ahí el chat, estamos disponibles para recibir comentarios. De la síntesis, con Vale estamos así como a puertas, las entregamos hoy, es lo que les decía al comienzo. Las queremos entregar con harta anticipación para que ustedes tengan tiempo para hacer las mejoras para su próxima síntesis, que es la sobre discapacidad. Entonces, comentarles que en general han sido muy bien realizadas. Ocupan ustedes como una introducción, un primer párrafo que llama con una cita, con algo que llama la atención a quien me está leyendo. En muchas de las síntesis no es una obligación, solo es un comentario. Eh, Después citan algunos de los párrafos de los autores que leen para dar fuerza a sus argumentos o para diferenciarse de los argumentos. Esa es otra estrategia que vimos que estaba siendo utilizada. Algo que se repite harto, a modo de forma, es que cuando haya una cita, debe ir entre comillas, como está puesta, y poner el número de página. Se pone apellido, coma, año, dos puntos o página y el número de página, si es que fue una cita entre comillas. Eso hartas veces no estaba, al menos en las que yo he revisado. Y lo otro que sugerencia es que leer el texto en el contexto. O sea, a veces yo saco una cita y solo no me pasó en uno de los casos, pero se los explico bien cuando reciban el feedback, que estaba como, si uno leía todo el párrafo del autor, el autor hacía una crítica a eso, no era que estaba de acuerdo con eso. Entonces hay que leer bien, como comprensivamente, quizás no como por pedacitos, sino que como lecturas completas. Pero no dudo que lo hayan hecho, sino que quizás solo en esa oportunidad no ocurra. Y les tengo que hacer una consulta. Tenemos dos alternativas. Podemos subir la síntesis y devolvérsela a uno de los integrantes del grupo para que les llegue a cada grupo, o podemos publicarlas todas en material docente. Otros años las hemos publicado todas, pero pasa esto que nos van a ver nuestros compañeros los comentarios, la nota. Entonces hay un margen así como de compartir la retroalimentación, pero no sé qué piensan. Cuéntenme un poquito, no lo tenemos que decidir ahora, yo después le puedo pedir a nuestra superdelegada que me diga qué decidieron, pero les quería plantear las dos opciones. Una es la que les devuelva la síntesis a cada grupo, o la otra, como lo hemos hecho otros años, que las síntesis quedan en material docente y podemos un poco mirar un par de síntesis más y ver qué cosas se les sugirieron, pero también eso nos hace mostrar nuestro trabajo. Ahí les escucho.
Profe, no es sobre lo que acaba de decir, sino sobre el APA, que nos pasó que queríamos tomar como una cita que estaba en el texto, pero eso, o sea, era como algo que había citado el autor del texto, de otro texto. Claro, Y no sabíamos si como colocar ese texto o ir directo a la fuente o cómo se hacía, entonces, y no había como mayor detalle. Para mí lo citar directo a la fuente, pero a la vez era como deshonesto porque tampoco habíamos leído el otro texto, entonces, ¿cómo quieren ese claro. caso? Te cuento lo que pueden hacer. Lo ideal es lo que tú dices, Bárbara, es ir a la fuente. O sea, si estamos leyendo una cita de Scott, que varios la citaron de un texto de Débora, por ejemplo, lo ideal sería leer el texto de Scott, pero supongamos que ya leyeron tres y están, aquí hay que repartirse los tiempos y uno tiene que ajustar, lo ideal sería citar de esta manera. Por ejemplo, Scott, año, página, porque si es una cita entre comillas, se tiene que citar con la página y uno coloca en Grandón 2007, página 33. Entonces, le voy a decir, no es lo más correcto, lo correcto es ir a la fuente, no voy a dejar de decir eso, pero en caso que tengan que citar una cita dentro de un texto, una cita de una cita, se hace de esa manera. Autor, año, página, en autor, año, página, por ejemplo. ¿Y a quién termino yo poniendo las referencias bibliográficas? Es el texto donde eso estaba, el en. Porque si fui a la fuente, coloco directo al autor, ¿ya? Entonces la recomendación sería eso. Acá en el foro me han dicho que no tienen problema con Gracias. ninguna de las... Ya, Bárbara, de nada. Eh, sí, no te preocupes porque tenemos que adaptarnos. Andamos, me dice que había mucho ruido, que no pasa nada. Sofía dice que no hay problema para ella, las dos opciones. La verdad que para mí solo pienso en el beneficio colectivo, que si están colgadas para todos, podemos un poquito mirar otras retroalimentaciones y aprender de los procesos de los y las compañeras. Pero también entiendo que alguien pueda querer que no le vean su retroalimentación, por eso lo pregunto. Entonces, denle una vueltita y si no hay problema, lo subo abierto para todos y todas, o al menos esta. Quizás para la próxima, si estiman, ya podemos, porque me pasa un poco que como no estamos presencial y estos tiempos de feedback son acotados, eh, el poner ejemplos de síntesis, como les pusimos, una compañera lo comentó, es un poco también hacer más amable este proceso formativo a distancia. Entonces, tener como más aproximación a lo que vamos haciendo. Ya, esta es una buena idea. Bárbara dice que se manda en privado y que cada grupo que decida lo suba a material alumno. Me parece buena idea. Yo creo que se articula de mejor manera, pues es como una mixtura entre las propuestas. ¿Ya? Me parece buena idea la que dice Bárbara, que les retroalimentemos a cada uno y ustedes se animen una vez leyendo los grupos que estimen, subirlo a material alumno. Súper. Fernanda también está de acuerdo. Ya. Entonces, creo que esa es la mejor manera, porque pasa, vamos a hacer ejercicio de derecho a la privacidad y a la autodeterminación en cada equipo. Cada equipo define si esto lo pasa a material alumno para efectos formativos, con que tengamos más de 3 o 4 trabajos en material alumno, ya cumple el objetivo, que es que ustedes se miren a sí mismas y miren otros trabajos. Y si se suben 10, mejor todavía. O sea, pero tampoco uno va a terminar revisando los 18 trabajos probablemente. Entonces, por temas de tiempo. Les agradezco esa sugerencia. Lo vamos a hacer de esa manera. Eso sería, no sé si les queda alguna otra consulta. Estas tutorías son
Bueno, las tenemos hasta las 11, así que nos queda un ratito. Voy a ver si hay algún mensajito que tenga que acoger. No, por acá. Profe, yo quería decir algo con respecto como a lo metodológico tal vez, que realmente encuentro como una muy buena manera, como la manera de subir las cápsulas, que sean como 2 cápsulas cortitas y que una de esas vaya enfocada como solamente como en como dar ejemplos de la experiencia en la intervención y esas cosas, porque realmente es muy motivante como el no solamente ver la parte teórica, sino que también ya más práctico, con historias que son reales, que como que realmente han sucedido, y eso, en verdad como que me gusta mucho y lo encuentro muy motivante, así que eso más que nada. Muchas gracias, te agradezco el feedback. Con la Vale pensábamos que teníamos que partir, lo vamos a decir, nada, nada académico, desde donde nos mueve, desde la guatita, como las emociones, desde donde nos motiva a nosotras mismas también nuestro trabajo. Así que esa es la intención de la primera cápsula, compartir desde ahí. Y después dejar lo teórico, que siempre es importante complementar, como decíamos. Y ahora tenemos el desafío, como tenemos profesores y profesoras invitadas, a mantener como este estilo. Así que yo justamente tengo reunión con ellos ahora para la próxima clase, también abierto a sus mejoras. Entonces tenemos que estar ahí recogiendo lo bueno, digamos, y aportando recogiendo también lo que ellas y ellos nos van a aportar. No sé quién más quería hablar. Yo quería sumarme a lo que dijo la Marti y agregar también que me gustan mucho los textos que han subido para leer, porque siento que se complementan muy bien con quizás cosas que no dicen en las clases, pero que está ahí la información y son súper interesantes también. Así que eso, muchas gracias. Súper, Josefa, gracias por comentarlo. Para mí ha sido súper bonito encontrarme con textos de colegas que han estado articulando estos temas más recientemente, porque hacemos siempre una búsqueda como más actualizada de los últimos años, eh, porque hay textos como, no sé, Palacios, que es como un referente, voy a decir así, como una enciclopedia, que uno va a ir hacia allá, pero hay otros textos que siempre están construyendo colegas y para mí también ha sido un descubrimiento súper bonito leer a los colegas que les hemos ido compartiendo en los textos que ustedes han ido pudiendo revisar. Así que súper. ¿No? Y es muy interesante cómo lo articulan en la síntesis, porque ustedes construyen reflexivamente una articulación de esas ideas para su práctica profesional. Entonces, yo estoy muy contenta con la primera síntesis, porque ya veo que hay eso, y más que un aprendizaje basado en lo que sé, que es importante tener conocimiento, sino que en esa reflexividad respecto de mi práctica, de mi construcción de mi identidad profesional, principalmente con una perspectiva como estamos aportando desde el curso interseccional. Así que súper. Acá la Fernanda también nos dice que la bitácora que le parece bien, para que es una buena guía para enfrentarse a clase. Así que tenemos el desafío ahora, como les digo así bien francamente, como nos enfrentamos a los aportes, tenemos nuevos colegas también de mantener algunas cosas, entonces nosotros les vamos a compartir estos comentarios que ustedes nos dicen para que podamos mantener algunas cosas y abrirnos también a los aportes que nos traigan las colegas con quien hemos trabajado antes. El tema de ciclo vital, que es el que viene, se vincula a mirar. El ciclo vital está muy presente en la práctica de terapia ocupacional, de distintas maneras, y se va a vincular a mirar perspectivas que están más en la psiquis, perspectivas que están más en lo social, perspectivas más ecológicas, culturales. Entonces, como para no pensar que el ciclo vital es uno, como ya nacemos, nos desarrollamos y después nos envejecemos y morimos, sino que en eso hay enfoques y es importante entender con cuál yo me siento más, como voy a decir, afín, con cuál está trabajando mi equipo y con cuál también las personas con quienes intervenimos traen
enfoques para poder dialogar, justamente lo que estamos haciendo con estos otros 2 temas que hemos visto. Así que eso sería. No sé si hay algún otro comentario, quiero estar en el tiempo. Entonces me voy a quedar acá con que subimos personal, que le voy a decir a la Vale, que esta es nuestra consulta al curso. Y cada uno comparte si estima a material alumno. Profe, yo tengo una duda. Cuando habló de la cita, ¿se refería a de la página cuando es una cita textual? Cuando una cita textual y va entre comillas, debe ir autor, coma, año, 2 puntos, la página, o poner página. ¿Ya? Sí, es que ahí como que me enredo un poco, porque nosotros, en general, nuestra cita era como quizá un poco de la idea fuerza del sí. texto, entonces como que no lo citábamos como dábamos como el argumento, pero después poníamos como entre paréntesis, pero no poníamos como textual. No, a eso se le llama citar parafrasear, que es como hablar con el autor. Ahí no es necesario, ahí colocas solo el apellido y el año, suponte. Ya. Con eso estamos súper con el parafraseo. Y fíjense que en el texto se cita así. Suponte, voy a poner aquí Gómez 2020. Eso es la cita en el texto. Pero en la referencia, en lo que va al final, coloco Gómez, la inicial y el año. Fíjense que ahí hay una pequeña diferencia cuando cito en el texto, cuando cito al final, en las referencias bibliográficas. Ahí, disculpen que escribí mal. La inicial no aparece cuando cito en el texto. O los 2 apellidos. A veces hay algunos ajustes, pero se los vamos indicando. Y con Valentina tuvimos como especial cuidado de que en esta síntesis no somos tan rigurosas en las referencias, pero sí lo vamos a hacer para las próximas. Estamos colocando más las mejoras. ¿Ya? Así que eso. Sí, Ya, pues, me voy a despedir, solo porque tengo compromisos maternales de clases de hijo a las 11. Así que, pero estoy disponible en el foro y bueno, espero que puedan ver su síntesis. Y como les dije, si tienen algún aspecto a comentar y argumentar para que mejoremos la revisión, nos lo hacen saber. Cada síntesis va a ir con una colita que dice PGM cuando la revisé yo, Pamela Gutiérrez Monclús, o BM, que es la Valentina Morales. Hoy día, esta vez revisamos, ella revisó las 8 primeras, yo las 8 últimas, la próxima nos vamos a cambiar. Es para ir dando feedback complementarios en la síntesis, y así vamos a ir trabajando en lo que siga. ¿Ya? Ya, pues que estén muy bien, que tengan muy buen día. Nos vemos, profe. Chao, Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Profe, que le vaya muy bien. Que Gracias. tengan muy buen día.